se llama José Joaquín Barañao y es apasionado por la historia, tan apasionado por la historia que recopiló una serie de datos y escribió esto que tengo en mi mano que se llama Historia Universal Freak, que es un trabajo, es un libro, que es el volumen 1, que reúne datos extraños, poco conocidos de la historia del mundo. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy bien. Decíamos que salió recién, algunos días antes de la Navidad, esta Historia Universal Freak. Así es, tuvo el fin de semana, 2 fines de semana antes de Navidad. Para regalo de Navidad estaba pintado, me imagino que le ha ido bien en estos días. Le fue súper bien, sí, de hecho se agotó la primera edición rápidamente, así que estamos corriendo todos para tener la segunda lo antes posible en librerías. Ya, ¿cómo se unen, Joaquín, un ingeniero civil hidráulico con un apasionado por la historia, un apasionado por los datos curiosos, para terminar en un libro? Sí, yo creo que la pregunta es correcta, el orden es inverso. Primero, mi interés inicial son las curiosidades, son los datos freaks, son las cosas sorprendentes de la humanidad, y luego había que estudiar algo, entonces terminé en ingeniería civil porque, bueno, algo había que hacer. Y sí mantuve esta afición por los datos. Durante 12 años sigo llevando adelante una página web. Y Datosfreak.org. así es. Y tras más de 3.000 datos dije, bueno, en realidad estos datos están aislados, no están conectados unos con otros. Entonces es el momento de insertarlos en un relato coherente, y me pareció que la historia universal era un buen sustrato para desplegar esos datos. Ya, pero cuando esta afición por recolectar datos extraños, datos freak, datos no conocidos, ¿era que te encontrabas con esos datos o los andabas buscando permanentemente? Yo tengo un radar bien afinado para esas cosas. ¿Ya? La verdad es que todos tenemos memoria selectiva, la mía funciona bien con ese tipo de cosas. Yo, desde que a los 11 años me regalaron un libro Record Guinness, que sigo acumulando y coleccionando esos datos en mi cabeza. Funciona mi memoria para eso, esa es la verdad. ¿Y hasta cuándo te resistió la memoria? ¿Por qué decides en algún minuto hacer datosfreak.org? La memoria sigue resistiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que la memoria es más bien egoísta. Entonces la página web es algo que permite compartir con todo el mundo. Ya vamos a entrar de lleno a algunos de los datos que están muy divertidos algunos, pero llegaste a esta historia universal porque tú me decías que la historia del mundo es una buena forma de darle un relato ordenado a todos esos datos freak. Y yo te preguntaba entonces, este no es un libro al que yo voy y leo algunos datos. Es un libro que está pensado como un relato cronológico, de alguna manera, que se tiene que leer así. Así es. Hay muchos libros que son lo que tú dices, que son 600 datos para sorprender a los amigos, claro. 1000 datos para leer en el baño. Bueno, para eso está la página web. La verdad es que y eso tiene un valor y a mí me gusta y es entretenido, pero para eso está la web y ese es un proyecto mucho más simple de hacer. La verdad es que esto es bastante más ambicioso porque finalmente cumple dos objetivos. No solamente cuenta los datos, sino que los cuenta en contexto. Y eso es una diferencia notable con la multiplicidad de libros similares que existen por ahí dando vueltas. Ya, porque el primer desafío en estos 11 años que has tenido datosfreak.org eran 3.100 datos, entiendo. El primer desafío era pasarlos por un filtro, porque con 3.100, sumándolo al contexto de la historia del mundo, iba a quedar. Efectivamente, el libro tiene 1.300 y como un padre que no tiene alimento suficiente para todos sus hijos, tuve que dolorosamente deshacerme más de 2.000 para dejar ahí la flor y nata de la curiosidad histórica. Ya, y ahí están los datos, que es la parte que ya tenías más bien hecha. Claro. ¿Cómo se hace lo otro? Porque te pusiste a estudiar historia. Sí, me puse a estudiar ¿Durante cuánto historia. tiempo? El libro fueron 5 meses. 5 meses de mucha lectura, muy entretenido. Pero a ver, seleccionabas un dato, por ejemplo, no sé, mencióname tú un dato. Por ejemplo, tú sabes que Newton escribió mucho más de teología que de ciencia. Ya, teniendo eso, ¿te ponías a buscarle el contexto solo a ese dato? Mira, te voy a contar cómo fue el proceso de escritura del libro. Tenía los 3.000... Hoy día la página tiene 3.300. Cuando partió el libro tenía algo así como 2.800. Ya. Y agarré todos los datos, los ordené cronológicamente. Y luego fui... ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde parte esto? El libro parte del Big Bang. O sea, del origen de todo. Sí. Ya. Hay un capítulo 1 que es la conformación del universo, el sistema solar y la Tierra, y un capítulo 2 que es la historia de la vida en la Tierra. Ya. Entonces esos dos datos son propiamente prehistóricos. El tercer capítulo también es prehistórico porque es la historia del género humano, hasta el inicio de la escritura. Entonces, ordené los datos cronológicamente y con eso, bueno, tuve que iniciar que te contaba, doloroso proceso de selección para dejar solamente a aquellos que calificaban.
Y luego con los datos ordenados cronológicamente, tuve que acometer el desafío de irlos hilando, ir conectando unas cosas con otras en forma esencialmente cronológica. Y para eso hay numerosas fuentes históricas tradicionales que permiten llevar adelante ese trabajo. Es un gran trabajo. Es un trabajo muy entretenido. ¿Sí? ¿Lo Sí. pasaste bien haciendo? Lo pasé súper bien porque uno, cuando estudia historia universal en el colegio, lo que ocurre es que la estudia por partes, y después viene el verano y todo se olvida, y después viene... Y tiene que ser por ciclos, porque uno es muy chico cuando le pasan por primera vez el Imperio Romano en cuarto básico, entonces tiene que volver después, el Imperio Romano se pasa 3 veces. No hay nunca debido a la naturaleza de cómo se enseña la historia, y no puede ser de otra manera, esta cosa viene por oleadas, y nunca hay una historia universal de un tirón. Y para hacer el libro, acometí ese desafío, y es bien entretenido leer la historia universal de un tirón. Como que uno amojona un montón de cosas que tenía por ahí dando vueltas, pero las tenía aisladas, inconexas. Oye, leí una entrevista tuya por ahí que te preguntaban si eras freak. Si tú eras una persona freak. Yo como persona. ¿Sí? Depende de cómo se defina, ¿no? Pero si freak está asociado a ser singular, yo creo que todos tenemos ciertos rasgos. El mío está particularmente asociado a mi capacidad de copiar y de poner en contexto este tipo de información. Y en ese sentido sí lo soy. Porque hay que contar que Joaquín fue asesor parlamentario en el Senado, fue asesor en la presidencia, fue asesor en el Ministerio del Interior, y a muchos les ha llamado la atención que nos dijo así como si nada, había que estudiar algo, y estudié ingeniería civil hidráulica. O sea, para muchos tu propia biografía es particular, es súper singular. Sí, efectivamente no he ejercido la ingeniería. Y a medida que pasan los años se vuelve más improbable que la ejerza algún día, pero ahí está de reserva por si algún día una central hidroeléctrica es tremendamente urgente, alguien tal vez me pueda llamar. ¿Y te encontraste con datos freak en la presidencia, en el Senado y en el Ministerio del Interior? Sí, por supuesto. Tú sabías, por ejemplo, que la moneda todavía no tiene recepción definitiva. ¿De obra? El Palacio de la Moneda, claro. ¿En serio? Sí, sí, está en condición irregular. ¿Y por qué? Son cuestiones históricas que se arrastran por los siglos de los siglos. No te puedo creer. Sí. Oye, volviendo al origen del libro, el Big Bang, en alguna parte decía que ese nombre se le puso despectivamente. Así es. Esto es curioso porque la idea del Big Bang, bueno, toda la historia de cómo se descubre, es todo bastante curioso. Hay mucho que contar ahí. Esto partió por las imágenes espectrales que tomó un arriero que conducía mulas por las sierras de California, que se enamoró de la hija del ingeniero jefe. Bueno, eso... tenía que haber un romance. Tenía que haber un romance, sí, claro. por supuesto, sí. Obvio, siempre. Así es. Entonces, por eso se dice que las imágenes del Big Bang proceden de la única persona que hizo un gran aporte, de la última persona en hacer un gran aporte a la astronomía con octavo básico. Ah, ya. Bueno, con esas imágenes, Edwin Hubble fue el que descubrió esto, que el universo se estaba expandiendo. La idea primero fue acuñada por un sacerdote, cuestión que ya llama la atención. Un sacerdote belga. Uno dice, bueno, la Iglesia Católica normalmente no suele ir, no suele ser la pionera en este tipo de ideas, claro, en este tipo de ideas revolucionarias, menos de astronomía. Y Hubble entonces comienza a impulsar esta teoría, y en un programa de la BBC, en un programa de radio como este, otro astrónomo muy connotado entonces, un astrónomo británico, dice, no, si lo que pasa es que estas personas que andan con sus ideas deschavetadas, ideas que ninguna persona seria podría concebir, y le llaman así como el Big Bang, como diciendo la idea del super cataplum, yeah. Pero burlándose de ellos, y bueno, el apelativo quedó. No saben nada que todavía hablamos del Big Bang. Lo supo, porque vivió bastantes años después de... Sí. Se enteró. Sí, bueno, lo mismo, no sé si tú sabes, pero lo mismo pasó con el cubismo. Lo mismo pasó también con el impresionismo. Son todos apelativos. Así como le vamos a poner cubismo a esto. Es que fue un crítico francés que llegó y vio esta exposición y dijo, no, así que esta cuestión es una vergüenza, son como puros como cubitos así. Y luego los artistas se reían un poco de sí mismos y se reían de los críticos que miran esto desde su torre de marfil, y ellos mismos comenzaron a usar el término. Oye, ¿y cuál es el capítulo de la historia o el dato freak que está en un capítulo de la historia que a ti más te gusta, que está en este primer tomo de Historia Universal Freak?
Bueno, difícil la pregunta, ¿no? Porque uno se enamora de diferentes pasajes, de diferentes cosas. Pero algo es que tú sientas así que a la gente le llama la atención, que a ti te gusta y que podría ser así como, ¡guau! No te creo. Mira, yo te voy a contar un dato que a mí me gusta particularmente. No sé si sea de gusto general, pero a mí me llama mucho la atención por lo que significa en el contexto histórico. Cuando Constantinopla estaba a punto de caer a manos de los otomanos en 1453. ¿Ya? Estaban ahí las huestes de Mehmed II lanzando sus catapultas contra las murallas, todo temblaba. Y bueno, esto era lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente, eran los pocos cristianos ortodoxos que quedaban después del cisma, digamos, para ellos eran la defensa de la cristiandad, porque los católicos, por supuesto, no, en esa época no estaban ahí, claro. Para ellos eran los cristianos sucedáneos, ellos eran los verdaderos cristianos a su modo de ver. Entonces, estaba ahí la cosa temblando, se iban a morir a manos de lo que ellos llamaban los infieles, y los clérigos se juntan en Constantinopla a decidir uno de los aspectos más acuciantes que ellos consideraban que había que resolver antes de que se acabara la cristiandad. ¿Cuál? ¿Cuál es el sexo de los ángeles? ¿De los ángeles? Sí. Entonces, ¿Y lo resolvieron? no, por supuesto que no. Pero se juntaron y fue una de las cosas que discutieron en su... Imagínate, o sea, está ahí... A punto de caer. Te vaya a morir, toda tu familia se va a morir, no tienen con qué comer y se juntan a decidir el sexo de los ángeles. Tiene que ver con el sentido de posteridad. Y con la importancia que tenía la religión en esa época. Oye, los personajes generalmente a lo largo de la historia, cuando uno conoce sus biografías, personajes políticos, personajes del arte, de todo, entregan harto dato freak. Entregan harta cosa así como que uno dice, ya, pero ¿cómo? Por ejemplo, estaba leyendo que George Washington usaba una placa dental muy particular. Sí, tenía esa placa, tenía elementos de hipopótamo, tenía marfil, tenía oro. Es una cosa impresionante. ¿Estrictamente por lujo? Yo diría que eran los materiales disponibles en la época. Mira, es que lo que pasa es que en esa época hay que entender que había mucho charlatán y muy poco realmente conocimiento, en este caso particular de ciencias de materiales. Entonces, alguien le dijo, mira, lo que pasa es que el hueso de hipopótamo, efectivamente, esta cuestión, y no había mucho testeo, no había hoy día los controles de calidad que existen. Y tú sabes que hace poco, antes de ayer leí que George Washington se le descubrió una deuda de $300.000 en una biblioteca por no devolver un libro. No te puedo creer. Sí. Todavía está debiendo y sus herederos nunca se hicieron cargo. Sí, bueno, él tenía serios problemas y de hecho para ir esto es bien increíble, pero para ir a su ceremonia de investidura tuvo que pedir plata prestada. Mira, oye Joaquín, ¿cuáles son tus fuentes? Porque no es con el ánimo de quitártelas ni mucho menos, pero ¿cuáles son tus fuentes? Me decía recién, leí ayer que George Washington tenía esta deuda con la biblioteca. ¿Qué lees? Mira, este es un proyecto que yo diría hace 20 años no habría podido ser realizado, al menos por mí. ¿Por internet? Porque porque hoy día internet permite sistematizar y buscar al interior de las fuentes de prestigio de una manera que hace 20 años no era posible. Entonces tú me decís, ¿las fuentes hace 20 años existían? Sí, existían. Lo que pasa es que... En una biblioteca en Estados Unidos. Exactamente. Incluso si estás allá dentro de la biblioteca con acceso ilimitado, la posibilidad que tenés tú de buscar un dato específico y encontrarlo en un tiempo razonable es algo que... Claro, si tú eres una persona que lo sabe absolutamente todo y sabe exactamente en qué página buscar, era posible. Pero para alguien como yo, con un nivel de conocimiento más bien de los años de experiencia, pero la única manera de hacerlo... Entonces, en particular, existe una herramienta muy poderosa que se llama Google Books, que es gran proyecto de Google de escanear y poner a disposición de la humanidad las grandes bibliotecas del mundo, y eso es lo que permite llevar adelante proyectos como este. ¿Y vives leyendo eso? No, o sea, yo leo libros que yo compro que a mí me interesan, y sí, cuando encuentro un dato y quiero chequearlo, hago una búsqueda específica de ese dato. Pero estás leyendo el libro, agarras un papelito, lo anotas en una libretita y así tienes una... Digital, todo digital. Ah, digital al tiro. Sí, subrayado con el dedo ahí, y después... el mundo de los libros digitales es fantástico. Aquí no sé por qué a la gente todavía le sigue gustando el papel. ¿En serio? ¿Hay gente Sí. que no soporta los libros digitales? No, es lo máximo. ¿Verdad? Bueno, es que a ti te ha servido por esta sistematización y el... Sí. Además, romanticismo con el libro. No, de lo que papel. pasa es que no se puede ser romántico cuando se necesita tanta información. Ese libro fue escrito en viaje
Y El libro está de Historia Universal Freak, porque esa Claro. es otra de tus pasiones, viajar. yo viajo mucho, sí. Y ese libro fue escrito en viaje y no hubiese sido posible los 17 libros que Sí, yo claro. estaba leyendo ya en la mochila, Sí, la verdad sin que duda. la única opción. ¿Y los viajes influyeron en este libro? Sí, Digo, las experiencias mismas en los viajes. Sí, sí, los viajes son parte importante de mi vida y creo que eso se plasma. Al final, cuando uno escribe un libro, la vida de uno queda hasta cierto punto plasmado en ellos. Entonces, Pero en los viajes te encontraste con datos freak. sí, por supuesto, sí. ¿Cómo O sea, cuál? por ¿Dónde ejemplo- estuviste? Por ejemplo, la Torre de Londres fue usado como zoológico. Y hoy día que, o sea, ha tenido todos los usos que te puedas imaginar. El fuerte. Sí, claro. Fue residencia de la monarquía, fue prisión, fue zoológico y bueno, compartía con otros roles. Y por ejemplo, una vez en el siglo XIII el monarca británico recibió de regalo del rey de Escandinavia, de algún reino de Escandinavia, un oso polar. Y lo Ya. mantenía en la Torre de Londres y lo sacaba a pescar al Támesis atado de una cadena. No se puede creer. Qué increíble. Oye, arigato, el agradecimiento japonés. Sí, Japón fue un país que estuvo bastante aislado de Occidente. Bueno, en general todo el este de Asia, en esa época los viajes a esa distancia eran algo poco común. Y a final del siglo XV comienzan a tener contacto más Con el regular resto del mundo. Con Claro, el occidente. con además. Occidente. Y los más avesados ahí, los primeros en llegar, fueron los portugueses. Y los portugueses, como uno sabe aquí cercano a Brasil, agradecen diciendo obrigado. Y los japoneses tenían una palabra para gracias, pero era muy formal. Y los portugueses usaban esto de forma mucho más cotidiana. Y así fue como los japoneses hasta el día de hoy terminan diciendo arigato, Arigato. como derivado de obrigado. Para darte las gracias, precisamente. Así es. Buenísimo. Oye, este me gustó a mí. Del emperador persa Cambises II venció a los egipcios al usar perros y gatos. Efectivamente, eran animales sagrados para sus... No es que me guste animales. para los que vayan a pensar distinto que haya usado los perros y gatos, sino por el ingenio que hay detrás. Sí. No, en la historia bélica Pero antigua... usó perros y gatos como escudos porque eran animales sagrados de sus enemigos. Así es. Funcionó por un rato, digamos. Igual ganó su batalla. o sea, de algo sirvió. Sí, claro. ¿Y alguna otra que tengas así como en los top 10 de los datos freak? Bueno, por ejemplo... ¿Algo más latinoamericano? Latinoamericano hay muchas cosas, la verdad. En el caso de Chile, donde más se ahonda es en los terremotos, porque en el capítulo 1, en la formación de la Tierra y el sistema solar, se habla de cómo funcionan las placas tectónicas y ahí es donde Chile tiene el rol protagónico. O sea, si hablamos de surf es Hawái, y si hablamos de terremotos ¿Terremoto? es Chile, la verdad que... Y ahí es donde se cuenta, por ejemplo, que el terremoto de Valdivia liberó el 22% de la energía de todos los terremotos del siglo XX. O por ejemplo, se cuenta esta anécdota de cómo el Ministerio de Economía en Chile comenzó a llamarse Irreconstrucción después del terremoto de Valdivia. Y en febrero del 2010 dijeron, bueno, ya ha pasado suficiente tiempo, quitémosle el apelativo de Irreconstrucción. Y 13 días después vino el terremoto el 27 del 27 de febrero. Qué impresionante. Aprender historia, ¿se aprende historia con este libro, con una mano en el corazón? Absolutamente. El libro cumple, a mi juicio, dos objetivos. Por un lado, uno se vuelve el rockstar de la sobremesa de domingo, que es... O sea, en todos los carretes te deben pedir, cuéntate Sí. algo. Sí. En todas las sobremesas y carretes. ¿No te aburre? No, me gusta. Ya. La verdad que lo paso bien. Ahí me la juego más, ahí les digo, tírate un tema. Ah, ya. ¿Y si yo Y- te tiro un tema? Es que es más arriesgado porque estoy en la radio en vivo. Entonces, O sea, ¿te puedo pillar? claro, No, pues, no creo. Es que depende de cuán específica sea. Porque Ya, animales, por ejemplo. no, animales, hay una categoría completa de animales. Ya, dale con podemos uno. podemos estar todo el día hablando de animales. No, dale con uno. No, por ejemplo, el perezoso se mueve tan lento que le crece alga en el pelaje y por eso tiene ciertos tintes verdes. No te creo. Sí, El oso súper. perezoso. Sí, Otra, de animales. otros animales. Bueno, por ejemplo, las jirafas no tienen cuerdas vocales y así podríamos estar... Ya, la última, de políticos, ya que hablábamos de George Washington. Winston Churchill, por ejemplo, a propósito de lo que tú decías de personajes históricos, Winston Churchill pertenecía a la orden de druidas y él además, uno de sus hobbies era construir muros, entonces pertenecía a un sindicato de albañiles. Y él, bueno, le gustaba a veces, iba y pasaba un rato construyendo muros de ladrillos.
Bueno, pero respecto a lo que tú decías de los, De los de objetivos. los objetivos, aquí hay dos cosas. Uno, lo que te decía primero, que es ser El rockstar de la sobremesa. el rockstar de la sobremesa, que creo yo que se cumple. Y luego, esto es realmente una historia universal básica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que yo te decía que fue utilizada como sustrato para desplegar estos datos, pero está, creo yo, lo más importante. Y cuando había un pasaje histórico que era lo suficientemente, que era importante, pero que no había curiosidades de por medio, está incluida igual, porque... Para darle la continuidad. Exactamente, porque esto es... Perfecto. La idea de esto es, imagínate, esto es un pino de Pascua, tiene todas las ramas estructurales, tiene el tronco, y ese es el libro de historia normal, es un pino fuerte, y este es el tronco principal, estas son las ramas más importantes, estas son las ramas secundarias, pero sobre eso yo le añadí todos estos adornos del las pino luces navideño. y todas las cosas. Exactamente. Yo te leí otra oración que es buena, que dice que es como la diferencia entre un pan sin sal y un pan amasado remojado en aceite de oliva y salpicado en merquén. Exactamente. Sí. Joaquín Barañao, Historia Universal Freak, ya está en las librerías de un poco antes de la Navidad. Es el primer volumen, viene un segundo. En este, desde el Big Bang hasta la guillotina, dice un relato histórico a través de 762 curiosidades. Joaquín, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya bien. Nosotros nos vamos a la pausa. Volvió Amantes del Verano Salcobrand y la temporada de los que quieren pasar